Si querés conocer la batalla más épica de la Biblia, el día que un solo hombre mató 1000 soldados armados con una quijada de burro, la historia del superhéroe bíblico más poderoso, esta historia es para vos. Dale like ahora mismo y comparte este video para que otros conozcan el poder de Dios en acción. Síguenos para más relatos bíblicos que te dejarán sin aliento. Prepárate para la batalla más imposible jamás peleada. Un hombre rodeado sin arma, contra 1000 soldados armados hasta los dientes con espadas, lanzas, escudos, armaduras. Las probabilidades a 1000-1. La lógica, muerte segura. El resultado esperado, masacre. Pero entonces vio algo en el suelo. Un hueso en una quijada de burro, fresca todavía con carne adherida. Nada más que eso. Y con ese hueso de animal muerto, ese hombre mató a 1000 guerreros entrenados, uno por uno, en la batalla más imposible, más épica, más cinematográfica de toda la Biblia. Esta es la historia de Sansón y la quijada de burro, registrada en Jueces 15:9-17. El día que la fuerza de Dios se manifestó de manera tan sobrenatural que desafía toda lógica. El día que un arma ridícula se convirtió en instrumento de victoria imposible. Es historia que parece película de acción. Es relato que suena a superhéroes. Pero está en la Biblia. Sucedió realmente y tiene lecciones profundas sobre cómo Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte. Para entender completamente lo que pasó ese día, necesitamos contexto. ¿Quién era Sansón? ¿Por qué estaba en guerra? ¿De dónde venía su fuerza? Sansón era nazareo desde nacimiento. Jueces 13:5. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. A nazario significaba voto especial a Dios en 3 reglas principales: no beber alcohol, no tocar muerto, no cortar cabello. Sansón nació bajo ese voto, consagrado a Dios desde el vientre, para propósito específico, liberar a Israel de filisteos. Y Dios le dio fuerza sobrenatural. No era fuerza natural de gimnasio, era poder del Espíritu Santo. En Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y despedazó al león, como quien despedaza un cabrito. Sin tener nada en su mano mató, león joven, con manos desnudas, como cabrito, sin esfuerzo. Jueces 16:3, arrancó las puertas de Gaza, con sus 2 pilares, y su cerrojo, y echándoselas al hombro se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, en puertas de ciudad completa. Con marco san, con cerrojo san, las cargó a monte. Pero su fuerza no estaba en el cabello, estaba en la obediencia al voto. Cabello sin cortar era símbolo del pacto con Dios. Cuando cortaron su cabello más tarde con Dalolá, no fue el cabello que le quitó fuerza. Fue que rompió el voto. Dios se apartó y la fuerza se fue. Aquí en Jueces 15, Sansón todavía era fiel, todavía consagrado, y el Espíritu de Dios venía sobre él poderosamente. Ahora, ¿por qué estaba en guerra con filisteos? Por incidente con su esposa filistea. Historia larga. Pero básicamente, se casó con mujer filistea. Error. Ella lo traicionó. Él se vengó quemando cosechas de filisteos. Filisteos mataron a su esposa. Él mató a muchos filisteos. En respuesta, ciclo de venganza escalando, hasta que filisteos decidieron, necesitamos capturar a Sansón. Ya en Jueces 15:9, -10. Y subieron los filisteos, y acamparon en Judá, y se extendieron por Laji, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón. Hemos subido en filisteos. Dominaban a Israel. En ese tiempo, Israel vivía bajo opresión, y Judá, en vez de apoyar a Sansón su libertador, tenía miedo de filisteos. Entonces, fueron 3000 hombres de Judá, a donde estaba Sansón, sus propios hermanos, y le dijeron, en Jueces
las 3:11 de la tarde? ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué, pues, es esto que nos has hecho? Nos pones en peligro. Los filisteos están molestos. ¿Por qué peleas contra ellos? Sansón respondió: yo les he hecho, como ellos me hicieron, justicia simple. Pero Judá, cobardes, dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. A sus propios hermanos iban a entregarlo a enemigos, como Jesús siglos después, traicionado por los suyos. Sansón dijo: juradme que vosotros no me mataréis. Jueces, las 3:12 de la tarde. Ellos no, solamente te prenderemos, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Así que lo ataron. Jueces, las 3:13 de la tarde y le ataron con 2 cuerdas nuevas, y le hicieron venir de la peña cuerdas nuevas. Fuertes 2 de ellas, lo amarraron bien, y lo llevaron hacia los filisteos, entregándolo. Imagínate la escena: Sansón caminando, atado con 2 cuerdas gruesas. 3,000 hombres de Judá, escoltándolo, llevándolo como prisionero, hacia ejército filisteo, esperando. Jueces, las 3:14 de la tarde, y cuando vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, celebrando, gritando victoria. Tenemos a Sansón, el terror de Filistea está atado. Ganamos. Pensaban que era el fin. Sansón, capturado, atado, indefenso, victoria asegurada. Pero entonces sucedió algo que ninguno esperaba. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. El Espíritu de Jehová descendiendo sobre Sansón, con poder, no con susurro, con fuerza, con unción sobrenatural. Y lo que pasó a continuación desafía física. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, a las cuerdas nuevas, fuertes, CDRR, IT, IR, O, N, como si fueran quemadas, como lino, tocando fuego. CD, ES, IN, TE, G, R, A, O, NE. No la rompió con fuerza. Se deshicieron, cayeron de sus manos, como ceniza. Y Sansón quedó libre, en medio de ejército enemigo. 1,000 soldados probablemente más alrededor. Todos armados él, sin nada. Bueno, casi sin nada. Jueces, las 3:15 de la tarde. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres, hallando una quijada de asno. Encontró en el suelo mandíbula inferior de burro muerto, recientemente muerto, fresca aún, todavía con carne, tendones, no seca completamente. Era ahmau, hijicula, hueso de animal. Forma, curva, dientes, todavía ahí. Peso tal vez 2-3 kilos. Longitud, unos 40-50 centímetros. Contra espadas de hierro, contra lanzas de bronce, contra escudos y armaduras. Lógicamente, imposible. Naturalmente, suicidio. Pero sobrenaturalmente, victoria. Extendió la mano y la tomó, agarró la quijada, y entonces comenzó la batalla más épica de la Biblia. Y mató con ella a 1,000 hombres. A 1,000 hombres en 1,000 hombres. Con quijada de burro, uno por uno, golpe tras golpe en cráneo tras cráneo, soldado tras soldado. El texto es breve, pero la batalla fue larga porque matar 1,000 hombres, aunque tengas fuerza sobrenatural, toma tiempo. Imagínate la escena cinematográfica. Primer filisteo corre hacia Sansón con espada levantada. Sansón esquiva, gira, golpea, con la quijada en cráneo, roto. Cae muerto en segundo y tercero. Atacan juntos. Sansón bloquea espada con la quijada hueso, milagrosamente no se rompe. Contraataca. 2 golpes, en 2 muertos. En cuarto tiene lanza. La lanza hacia Sansón. Sansón la desvía con la quijada,
cierra distancia, golpe devastador, han muerto. 5 más, rodean, a Sansón, gira como torbellino. La quijada se mueve tan rápido que parece borrosa. 5 Ken. 20, atacan a Sansón, salta, rueda, esquiva, golpea, velocidad sobrehumana, fuerza imposible, resistencia infinita, no se cansa, no se desacelera, no se detiene. En 50, en 100, en 200, 500, los filisteos siguen viniendo, pero también empiezan a tener miedo porque sus compañeros caen, y caen, y caen. Espadas, no lo tocan, lanzas, no lo alcanzan. Es como si tuviera escudo invisible, como si supiera dónde atacarán antes de atacar, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, han guiando, han protegiendo, han fortaleciendo. 700 en 800, 900, el campo de batalla está lleno de cadáveres, sangre por todos lados, armaduras rotas, armas abandonadas, cuerpos apilados, y Sansón todavía de pie, todavía peleando, la quijada todavía en su mano, todavía golpeando a 990, 999 en Milen. El último filisteo cae, y Sansón se detiene, respirando pesado, cubierto de sangre, Osui, rodeado de 1000 cadáveres, la quijada de burro todavía intacta en su mano, milagrosamente sin romperse, después de 1000 golpes. Y los filisteos, que quedaron, porque había más de 1000 total, huyeron aterrorizados, porque acababan de ver lo imposible. Un hombre, con hueso de animal, matando 1000 soldados entrenados. Y entonces, Sansón hizo algo interesante. Jueces las 3:17 de la tarde, Ani. Y aconteció que cuando acabó de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat-Lehi. Arrojó de su mano la quijada, la tiró. No la guardó como trofeo, no la conservó como reliquia. La tiró porque no era arma mágica. Era hueso común. El poder estaba en Dios, no en la quijada. Y llamó al lugar Ramat-Lehi, altura de la quijada o colina de la quijada, memorial del milagro, para que generaciones futuras supieran, aquí Dios hizo lo imposible. Pero entonces, Sansón tuvo problema que casi lo mata después de sobrevivir batalla contra mí. Jueces las 3:18 de la tarde, y tuvo gran sed, y clamó a Jehová, y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Gran sed, deshidratación extrema, batalla prolongada bajo sol, esfuerzo físico masivo, ajunque sobrenatural, sudor, pérdida de líquidos, y clamó a Jehová, oró desesperado. Nota la oración. Tú has dado esta gran salvación. Reconoció que victoria vino de Dios, no de él, no de la quijada, de Dios por mano de tu siervo. Se identificó como siervo, no héroe, no superhombre, siervo de Dios. Y moriré yo ahora de sed. Ironía brutal. Sobrevivió 1000 enemigos, morir de deshidratación, y caeré en mano de los incircuncisos. Si moría de sed, filisteos atraparían su cuerpo, tomarían venganza, profanarían su cadáver. Era súplica, genuina, necesidad real. Y Dios respondió inmediatamente. Jueces las 3:19 de la tarde. Entonces, abrió Dios la cuenca que hay en Lahi, y salieron de allí aguas, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Abrió Dios la cuenca. La roca se abrió. Milagro geológico, como Moisés golpeando roca en Horeb. Y salieron de allí aguas, manantial brotó agua fresca en medio del campo de batalla. Y bebió agua refrescante, vida salvadora, y recobró su espíritu. Y se reanimó. Revivió en fuerza restaurada, no solo física, espiritual,
También, por lo cual llamó su nombre En-Hakori, que está en ley, hasta hoy En-Hakori, fuente del que clamó, a memorial del segundo milagro. Agua que Dios proveyó cuando Sansón clamó. Hasta hoy, cuando se escribió Jueces, el manantial todavía existía. Evidencia permanente del milagro. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia increíble? Lección 1. Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Ansino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quijada de ver, o igual a N, esio, débil, ridículo. Pero Dios la usó para avergonzar 1000 guerreros fuertes, sabios en guerra, armados hasta los dientes. El arma no importa cuando Dios pelea. David versus Goliat, piedra versus gigante armado. Gedeón, 300 versus 135,000, con cántaros y antorchas. Josué, gritos versus murallas de Jericó. Dios intencionalmente usa lo débil para que nadie se gloríe en su propia fuerza, para que todos sepan, fue Dios, no el hombre. Lección 2. La fuerza viene del Espíritu de Dios, no de nosotros, y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Esa es la clave. No era fuerza de Sansón, era fuerza del Espíritu en Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando intentamos pelear batallas con nuestra fuerza, fracaso. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros, victoria imposible. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, dunamis, dinamitao, espirituau, fuerza explosiva, capacidad sobrenatural. Lección 3. Lo que está en tu mano, Dios, suficiente para victoria. Sansón tenía solo quijada de burro, nada más pero quijad, a más de Ayó. S igual a Gil, enemigos muertos. Moisés tenía solo vara, pero var, a más de Ayó. S igual a mar rojo abierto. David tenía solo honda y piedra, pero piedra, a más de Ayós. Goliat, muerto. Viuda tenía solo aceite y harina, pero poquito. Dios, provisión por años. Niño tenía solo 5 panes y 2 peces, pero poquito. Jesús, S igual a 5,000 alimentados. ¿Qué tenés en tu mano? Parece poco, parece insuficiente, parece ridículo comparado con el problema. Pero si Dios está en ello, es suficiente. En Lección 4, obediencia al pacto con Dios. Poder, la fuerza de Sansón estaba ligada a su voto nazareo. Mientras fue fiel en poder, fluyó. Cuando rompió voto, más tarde, con Dalol poder se fue. Jueces, las 4:20 de la tarde, después de cortar cabello, él se despertó de su sueño, y dijo: en esta vez, saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios se había apartado por desobediencia al voto, y sin Dios no hay fuerza. Hoy, tu voto es obediencia a Cristo en consagración a santidad. Mientras caminas en obediencia en poder, fluye. Cuando desobedeces en poder, se va. Juan 15:5, separados de mi nada, podéis hacer. Lección, 5,000 enemigos caen ante el poder de Dios. 1000 soldados. Número masivo, problema imposible. Pero cayeron. Deuteronomio 3, las 2:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido? Lección 6. Después de victoria, todavía necesitamos a Dios. Sansón ganó batalla imposible, pero casi murió de sed después. La victoria no lo hizo autosuficiente. Todavía necesitaba a Dios para agua, para vida. Muchos ganan victorias
y piensan, ya no necesito tanto a Dios. Error fatal. Después de victoria, es cuando más necesitas a Dios, para sostenerte, para mantenerte humilde, para la próxima batalla. 1 Corintios las 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga en lección. 7 reconoce que victoria viene de Dios, no de vos. Tú has dado esta gran salvación. Sansón dio crédito a Dios, no a sí mismo. Cuando ganas victoria, alaba a Dios. Cuando superas obstáculo, glorifica a Dios. Cuando logras imposible, reconoce que fue Dios. En Salmos 115, 1 no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria a lección 8. Dios provee, cuando clamas, y clamó a Jehová. Entonces, abrió Dios la cuenca en Sansón. Clamó. Dios respondió, inmediatamente y específicamente, sobrenaturalmente. Salmos 5:0-15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. En Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Aun cuando clamas genuinamente en Dios, responde, tal vez no siempre como esperas, pero siempre perfectamente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy? Aplicación. 1. Identifica tu quijada de burro. ¿Qué tenés en tu mano que parece insuficiente? ¿Qué recurso, talento, habilidad parece demasiado pequeño para el problema que enfrentas? Eso es tu quijada de burro. Parece ridículo, pero si Dios lo bendice, es suficiente. Tal vez es tu voz, que parece débil, tu testimonio, que parece pequeño, tu dinero, que parece poco, tu tiempo, que parece limitado, tu talento, que parece ordinario. No desprecies lo pequeño. En manos de Dios es poderoso. Aplicación en 2. Busca el espíritu, no solo la estrategia. Sansón no ganó por estrategia militar, ganó porque el espíritu de Jehová vino sobre él. Deja de depender solo en tu sabiduría, tu plan, tu fuerza. Busca el espíritu, ora en Espíritu Santo. Ven sobre mí con poder. Dame fuerza para esta batalla. Pelea por mí. Sin espíritu, en derrota. Con espíritu, victoria imposible. Aplicación en 3. No guardes la quijada como amuleto. Sansón tiró la quijada. Después de usarla, no la adoró. No la guardó como reliquia. Porque el poder estaba en Dios, no en el objeto. No conviertas métodos, herramientas o recursos en ídolos. Dios usó este libro, este método, esta persona, también. Pero el poder está en Dios, no en la herramienta. Cuando Dios termina de usar algo, soltalo. No te aferres. Aplicación en 4. Después de victoria, clama por sustento. Sansón clamó después de victoria, porque sabía que sin Dios muerte. No te vuelvas autosuficiente después de victoria. No pienses ya lo logré. Puedo solo clamar por sustento diario. Agua espiritual. Fuerza renovada. Gracia continua. Mateo 6:11. En el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Aplicación en 5. Tus 1000 enemigos caerán. Hoy enfrentas batallas, problemas que parecen insuperables, obstáculos que parecen imposibles. Pero si Dios está contigo, caerán todos, uno por uno, como los 1000 filisteos. Declara sobre tus enemigos espirituales, circunstanciales, así, Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Jehová peleará por mí. Yo estaré tranquilo. La batalla es del Señor. Él peleará. Vos solo necesitas estar dispuesto a ser obediente y usar lo que Él pone en tu mano. Sansón, una quijada, 1000 enemigos. Victoria imposible. Porque cuando Dios está en la batalla, lo imposible
se vuelve posible. Lo ridículo se vuelve poderoso. Lo débil se vuelve fuerte en uno. Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A la victoria es de Dios siempre, y Él usa lo débil para que todos sepamos fue Él, no nosotros. Hoy, agarra tu quijada de burro recurso pequeño. Ese talento ordinario, esa herramienta simple, y entrégalo a Dios pedí que lo bendiga, que lo multiplique, que lo use. Y entonces, mira cómo Dios hace con tu poquito lo que 1000 recursos humanos no podrían hacer. Porque el Dios que capacitó a Sansón para matar 1000 con quijada de burro, es el mismo Dios que te capacitará a vos para vencer tus imposibles. Con Él nada es imposible. Lucas 1:37 porque nada hay imposible para Dios. Amén.